Qué bueno que están aquí, ¿eh? Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos ahí a la Biblia, hermanos, por favor. Me llama la atención ahorita lo que decían en las acciones de gracias. eh, Palabras que coincidían, ¿verdad? Entre unos y otros. Y justamente vamos a hablar de algo parecido. Y por eso creo que Dios nos va a ayudar y Dios fue quien preparó esto, ¿verdad? Por eso también les pido que me ayuden a orar ahorita que hayamos leído el versículo que nos corresponde el día de hoy, en Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, por favor, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento está alrededor de los libros Esdras, Esther, para todos estos libros que hablan de cuando el pueblo de Israel está a punto de regresar a la tierra, ¿verdad? Otra vez a la tierra de donde fueron expulsados o expatriados. Y bueno, estos libros, ¿verdad? Que hablan de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, respectivamente Esdras y Nehemías. Y en el caso de Esther, pues habla de una liberación milagrosa que Dios hizo por medio de una mujer de Dios llamada Esther precisamente. Y bueno, pues vamos a abrir la Biblia ahí en Nehemías capítulo 2, versículo 8. Al final del versículo, me gustaría leer solamente esas últimas líneas del final del versículo para que se nos vaya aclarando la idea de qué es lo que vamos a hablar. Y ya más adelantito vamos leyendo más versículos ahí en el contexto. La última parte del libro del capítulo 2, en el libro de Nehemías, versículo 8, dice así: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias porque has sido bueno al darnos la vida el día de hoy, Señor. Nos has bendecido, Señor, con tu bondad, con tu misericordia. Y el día de hoy pudimos despertar. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, en tu casa de oración. Gracias porque tenemos una iglesia, bendito Dios, en donde podemos reunirnos y podemos, Señor, disfrutar de la presencia de nuestros hermanos y disfrutar principalmente y esencialmente de tu presencia, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú volteas a vernos y nos tienes en alta estima, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu bondad y misericordia. Ayúdanos en esta noche a meditar en tu palabra, Señor. Guíanos. Guíanos, Señor, que nuestro pensamiento sea bendecido, Señor. Que nuestras palabras, Señor, nuestros puntos de vista, nuestro análisis de tu palabra, Señor, sean bendecidos por ti y que edifiquen, Señor, a cada uno de mis hermanos y que edifiquen, Señor, nuestra vida. Que seas tú quien mueva todo eso, Señor, que mueva nuestro pensamiento, que mueva nuestra boca, Señor bendito, que inspire completamente, Señor, con tu Santo Espíritu, lo que el día de hoy necesitamos escuchar y con lo que necesitamos también ser fortalecidos y alimentados. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Yo creo que todos aquí, hermanos, hemos visto la mano de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. No hay nadie que pueda decir, pues yo no sé quién es Dios, yo no sé qué pudiera decir que Dios ha hecho en mi vida, no ha hecho nada. No creo que haya alguien que pueda decir eso, porque todos los que estamos aquí han sido, a todos los que están aquí en esta noche, a todos los que estamos, nos ha sido abierto el entendimiento, los ojos espirituales, y hemos podido ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Tal vez haya habido episodios o tiempos difíciles en nuestra vida en los que pareciera que Dios está ausente, en los que pareciera que Dios no contesta nuestras oraciones, pareciera ser que Dios nos ha abandonado, hermanos. Quizás hayas pasado por algún tiempo así. Sin embargo, sabes perfectamente que Dios nunca te abandonó, que Dios siempre estuvo contigo, pero que era un asunto de fe, era un asunto de que tú confiaras en que Él está contigo. Porque si Él no crea esa necesidad en ti, si Él no crea esa adversidad, porque es lo que dice la palabra ahí en Isaías, que Él es el que crea la adversidad, Él es el que hace todas esas cosas, para que nosotros, hermanos, podamos entender que le necesitamos, que necesitamos siempre de ir a su presencia y de pedirle que mueva su brazo, su mano poderosa en nuestra vida. Si la mano de Dios, hermanos, siempre se moviera sin necesidad de que nosotros oráramos, si la mano de Dios siempre fuera evidente en nuestra vida y nosotros pensáramos que no tenemos ninguna necesidad, que no tenemos, que siempre hay paz a nuestro alrededor, que nunca hay problemas, si eso sucediera, hermanos, entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? No le buscaríamos. O sea, lo que haríamos sería ignorar a Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque pensaríamos que estamos tomándolo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos pasivos, apacibles, esperando que algo suceda en nuestra vida, ¿verdad? Viendo que todo está a nuestro alrededor como dicen, color de rosa. Y entonces no lo buscaríamos, no pensaríamos que hay necesidad de orar, no pensaríamos, no creeríamos que hay necesidad de venir a su casa, no creeríamos que hay necesidad de abrir su palabra. En fin, hermanos, todo lo que sucede es para que nosotros sepamos que lo necesitamos. Y Dios lo hace así. Y en el caso de Nehemías, hermanos, es un caso muy especial. Un caso en el que él se había olvidado de Dios junto con su pueblo y él lo reconoció. Nehemías reconoció que había pecado contra Dios. De hecho, Nehemías hace una oración en la que reconoce, una oración delante de Dios en la que reconoce el pecado de su pueblo, pero también él viéndose a sí mismo como parte del pueblo de Israel. Él no ora diciendo, oro por mis hermanos que son bien pecadores delante de ti, que te han fallado, para que tú endereces sus vidas y para que los hagas así como a mí, así como oró aquel fariseo, ¿verdad? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Nehemías no oró así. Nehemías le pidió perdón a Dios por el pecado de su pueblo, pero pensando que él también es su pueblo, pensando que él también es parte de ese problema que había de rebeldía contra Dios.
Entonces, esa oración, hermanos, habla mucho de una persona que es humilde y que a pesar del puesto que tenía, porque él estaba cerca del rey, tenía un puesto importante, ¿verdad? Era un siervo a fin de cuentas, pero era un puesto importante, estaba cerca del rey. La vida del rey dependía de él. Tenía que ser alguien de mucha confianza. Tenía que ser alguien que estuviera primeramente dispuesto a morir por su rey, porque era quien probaba el vino antes que él, antes el rey. ¿Y qué tal si el vino estaba envenenado? Obviamente que primero tenía que él verificar que no se hubiera puesto veneno en el vino, ¿verdad? Para que también valiera su vida. No podía él ser negligente y decir, a fin de cuentas, si alguien se muere voy a ser yo. Él tenía que vigilar desde que se servía el vino, ¿verdad? Desde que salía de las barricas, ¿verdad? Desde que salía de donde lo tenían conservado, ¿verdad? Para que se fermentara y todo eso. Él tenía que revisar todo el proceso hasta que servían el vino al rey. Porque no era posible que el rey no tomara vino, porque a fin de cuentas era parte de la cultura, ¿verdad? Todavía en algunos lugares se usa así. Incluso en algunos restaurantes, ¿verdad? Se sirve comida con vino. Tú que has trabajado en restaurantes sabes saber esto, ¿verdad, Isaí? En muchas partes, ¿verdad? Donde se sirve comida, se hace con vino. Sin embargo, nosotros que somos creyentes, tenemos la convicción de que eso no se debe consumir, ¿verdad? Por testimonio. Tal vez una copa de vino, digamos, pues no le hace mal a nadie, no me va a hacer daño. Pero por testimonio, hermanos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues no lo debemos hacer. Bueno, en ese tiempo era algo común, era algo parte de la cultura, sobre todo en esos lugares. Y el rey pues tomaba vino, se comía con vino, ¿verdad? No se comía con agua. Entonces, quien era ese censor, ¿verdad? Del vino del rey era Nehemías. Era una persona de mucha confianza y Nehemías necesitaba pedir perdón delante de Dios. Estaba triste porque empezó a recordar, hermanos, por conducto de unos amigos que habían llegado con él a contarle las noticias de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Cómo estaba tan olvidado aquella tierra bendita que Dios les había dado. Aquellos muros, cómo estaban quemados. Las puertas de Jerusalén, cómo estaban rotas, quebradas, quemadas, destruidas completamente por los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Y eso causaba tristeza en su corazón. Era un hombre que amaba a su pueblo, era un hombre que amaba a su Dios. Sin embargo, había pecado delante de Dios y él lo sabía, él lo reconocía. No se daba baños de santidad, ¿verdad? No decía, pues yo tengo un puesto importante, no le hago mal a nadie, estoy bien delante de Dios. Lo único que puede hacer que estés bien delante de Dios es la sangre de Cristo. No el esfuerzo por ser buenos, hermanos. Eso viene por el poder del Señor. Eso viene porque el Señor te ayuda. Pero la única forma de estar bien delante de Dios es por el Señor, por su sacrificio. Por eso nos amparamos en Él. Por eso damos gracias a Dios, hermanos, por ese sacrificio que hizo el Señor. Y damos gracias que no nos escogió a nosotros para hacer ese sacrificio, porque no hubiéramos podido. No nos hubiéramos podido salvar ni nosotros mismos. ¿Qué hubiéramos podido salvar a la humanidad, hermanos? Cuando cometemos errores, en mi caso particular, cometo pecado delante de Dios y digo, Señor, gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, porque yo no me hubiera podido salvar por mí mismo, porque la sangre preciosa de Cristo es la que tiene valor delante de ti, Señor, y por eso yo puedo tener la salvación. Entonces, es algo de mucha gratitud, un motivo de mucha gratitud
Y eso Nehemías lo sabía, hermanos. Él sabía pecador, pero sabía que tenía un redentor. Sabía que su redentor era el Santo de Israel, el Rey de Israel, que en ese momento su pueblo lo había abandonado. Lo había abandonado a tal grado que tuvo que ser disciplinado, tuvo que ser expulsado de su tierra para ir a tierra ajena, para ir a un lugar donde no se adoraba a Dios, donde no había un templo donde se adorara a Dios y habitara su santa presencia. Un lugar triste para ellos, oscuro para ellos, para el pueblo de Israel. Y Nehemías estaba triste porque sus amigos, dice uno de sus hermanos, dice en el versículo 2, con algunos varones llegaron y dice Nehemías, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Aquí vemos algo que no quisiera que se nos pasara, que Nehemías tenía interés por su pueblo, hermanos. No era indiferente o solamente que hubiera esperado lo que ellos le dijeran, y si no le daban alguna noticia, pues qué importaba, ¿verdad? Él les preguntó, es lo que estoy observando aquí, y dice que habían quedado de la cautividad. Les pregunté por los judíos que habían quedado escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, qué escena tan dramática, hermanos. Puedo ver al menos un poco, hermanos, de lo que Nehemías sintió. Puedo imaginármelo, pero creo que me quedo corto, ¿verdad? Mi imaginación o nuestra imaginación se queda corta al tratar de entender cuál era el pesar de su corazón al ver o al saber las noticias terribles de su pueblo. Aquí dice que hizo duelo por algunos días. Lloré, dice también, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando hay algún mal en nuestra vida, cuando algo no marcha bien? Nehemías pudo haberse culpado de su pecado y haberse quedado ahí sin orar. Tal vez pudo haberse quedado en las lágrimas y en el duelo nada más. Y pudo haberse quedado sin la bendición. ¿A poco nos está ladrando a nosotros? Está un perro ahí ladrando. Pudo haberse quedado sin la bendición, hermanos, de buscar a Dios en ese problema que él tenía, en ese pesar, en ese dolor en el que se estaba hundiendo. Sin embargo, vino la necesidad que Dios creó en su corazón y él buscó a Dios y lo encontró. Lo encontró, hermanos. Fíjense la oración que hizo, qué hermosa. Dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pareciera que está adulando a Dios, ¿verdad? Pareciera que lo está barbeando. Pero ¿saben qué es lo que está haciendo realmente Nehemías, hermanos? Nehemías está apelando a algo que es verdad. Está apelando a algo que Dios ya había manifestado en su pueblo. Había manifestado que era grande y temible. En toda la historia del pueblo de Israel siempre manifestó su grandeza y su poderío. Nadie podía contra Dios, ni el mismo Faraón.
ni los mismos habitantes de Jericó, ni los muros de Jericó. Nada, hermanos, se podía interponer en el camino del Señor. Y vemos aquí que Nehemías lo reconoce y también apela a algo que también es característico de Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué estaba diciendo aquí Nehemías, hermanos? Nehemías estaba diciendo, nosotros te amamos, aunque te hemos fallado, y estamos dispuestos a guardar tus mandamientos. Si hemos estado alejados, si hemos quebrantado tus mandamientos, bueno, ahora ya no va a ser así. Vamos a obedecerte, Señor, porque tú eres nuestro Dios misericordioso, grande, temible. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Quieres que Dios te bendiga? Muestra humildad delante de Él. No escondas tu pecado. Sabes que has pecado delante de Dios. Tal vez pienses que tu pecado es más pequeño que el de los demás y por eso piensas que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si hemos pecado contra Dios, hermanos, Dios espera que tomemos esa actitud humilde de Nehemías y reconocer delante de Él que hemos pecado. A veces es tanto, hermanos, el ardor del Espíritu Santo en el corazón que confesamos nuestros pecados incluso a nuestros hermanos. Viene a nuestro sentir, viene a nuestro corazón, hermanos, ese pesar por el pecado, que confesamos nuestros pecados y no nos da temor de ser criticados y decimos a nuestros hermanos, he pecado contra Dios y contra ustedes. Pero es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo, hermanos. Eso, hacerlo en la carne también resulta muy peligroso, ¿verdad? Porque puede ser que también te metas en problemas, ¿verdad? Si lo haces en la carne. Pero cuando lo haces de todo corazón, porque el Espíritu Santo te movió a hacerlo, a confesar tus pecados, entonces hayas bendición delante de Dios. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres que la mano poderosa de Dios se manifieste en tu vida, debe haber primeramente humildad delante de nuestro Dios y delante de nuestros hermanos. Dice, hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, esta oración es un diálogo con Dios. Consta de dos personas, Nehemías y Dios. Tal vez nos imaginamos a Nehemías orando, ¿verdad? Con sus brazos levantados al cielo, como lo hizo Esdras también. Tal vez nos imaginamos a Nehemías orando a Dios, solo allí, en el lugar en donde estaba, día y noche, pues supongo que en el lugar donde dormía, en la oscuridad, tal vez con una vela encendida por ahí, orando a su Dios. Y todo en silencio. Tal vez así lo podemos imaginar. Pero hermanos, hay otra parte del diálogo, hermanos. Está Nehemías hablando con Dios. Dios lo estaba escuchando desde su trono. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermanos, cuando Nehemías estaba orando? No estaba ignorándolo. Puedo ver a Dios, hermanos, inclinando su oído, como dice ahí su palabra. Obviamente, pues no podemos imaginarlo porque Dios, ¿verdad? No es de ninguna figura,
Dios no se ha mostrado nunca como una figura ante los seres humanos, precisamente para que no cometieran pecado de idolatría. El ser humano pues ha hecho todo lo contrario, ¿verdad? Ha buscado o ha pretendido imitar la imagen de Dios, la que creen que es la imagen de Dios, y la ponen ahí y la adoran. Y Dios precisamente por eso dice, nunca me presenté a ti en imagen ni efigie, para que no cometieras el pecado de idolatría que cometen las demás naciones. Entonces, no podemos imaginarnos a Dios, hermanos, como una persona. Pero precisamente vienen ahí en la palabra, ¿verdad?, algunas cosas que nos ayudan a entender lo que Dios hace. Como por ejemplo, cuando dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Obviamente, esto es literal, hermanos, en el sentido de que Dios tiene oídos y oye, de que Dios tiene ojos y ve. Pero no podemos decir que son como nuestros oídos, ¿verdad? Que tiene tímpano, que tiene el yunque, ¿verdad? Los huesitos que tenemos en los oídos. No podemos decir que el oído de Dios es como todo el sistema que tenemos nosotros, que Dios mismo creó en nosotros, ¿verdad? O que los ojos de Dios son así como los de nosotros, ¿verdad? Con todo ese sistema que Dios mismo en su infinita sabiduría creó en nosotros. Pero Dios tiene ojos y ve. Dios es espíritu, hermanos. Y siendo Él todo espíritu, tiene ojos, hermanos, y ve. Tiene oídos y oye. Y así, hermanos, puedo ver a Dios inclinando su oído, dice aquí, abiertos tus ojos para oír la oración. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y eso fue lo que Dios hizo. Si tú no tienes fe en que Dios te va a escuchar, tal vez arrojes una oración, ¿verdad?, al universo ahí. Tal vez pienses que se va a quedar ahí y va a andar vagando por ahí en el aire. Y te sientas abandonado porque crees que Dios no contesta tus oraciones, pero no es así. Desde el momento en que tú empiezas a orar, Dios ya conoce tus necesidades y Él sabe lo que le vas a pedir. Y desde el momento en que tú empiezas a hablar con Dios, Él empieza a escucharte. Sobre todo si tienes esta humildad delante de Él, como la que tuvo Nehemías, reconociendo su pecado y el de su familia, en este caso el de su pueblo, ¿verdad? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí aprendemos también, hermanos, a orar, apelando también, sé que he usado mucho esta palabra en esta noche, apelando a las promesas de Dios. Aprendamos a orar así, hermanos. Es una gran manera de orar, una hermosa manera de orar. Pero ¿cómo vamos a apelar a las promesas de Dios si no las conocemos? Si nos hemos perdido de ellas porque no hemos ido a su palabra. Ahí están. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Cito un texto, aquí en sus Biblias pueden ver, no vayan ahí, solamente quiero hacer la referencia. Si sus Biblias tienen una anotación ahí abajo de este versículo que acabamos de leer, seguramente debe decir Deuteronomio 30, 1 al 5. Y ahí es donde podemos encontrar las palabras que Nehemías citó
en las que Dios promete estas cosas, en las que Dios advierte que si pecan los va a dispersar. Ellos estaban ya en esa etapa, estaban dispersos. Tal vez ahorita tú estés en esa etapa, ¿verdad? No porque Dios te haya arrojado a algún lugar. Dios no va a trabajar así con nosotros, hermanos. Dios trabaja distinto con nosotros. Nos va a disciplinar, pero nunca nos va a arrojar de su presencia. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque si no lo tuviéramos a Él, entonces sí, seríamos arrojados de su presencia y con toda justicia. Pero Dios ha sido bueno, mandó a su Hijo y Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, hermanos, en las tribulaciones. El Señor es quien nos guarda. Sin embargo, podemos ponerlo como una manera de entender la vida del cristiano, que a veces está como disperso, no porque Dios lo haya expulsado, ya como hemos dicho, pero sí porque nosotros mismos nos hemos exiliado, ¿verdad? Por voluntad propia. Entonces, exiliar significa salir de la tierra donde vives. En este caso, la tierra donde habitamos es en su iglesia, sus caminos, no solamente este lugar, sino sus caminos, en absolutamente todos sus caminos, su palabra, su presencia, cuando hablas con Él, todo lo que tiene que ver con Él, hermano, su servicio. A veces vivimos dispersos y fuera de todo esto. Sin embargo, hermanos, Dios ha prometido en su grande misericordia que Él nos va a hacer regresar. En el caso de nosotros, como ovejas, como las 99 que el Señor Jesucristo, que el buen pastor, ¿verdad?, dejó en el redil para ir a buscar a la oveja perdida. Así, de esa manera, el Señor nos hace regresar a sus caminos con tanto amor, sin merecerlo nosotros, y nos abraza, nos besa y nos da la bienvenida nuevamente. Vemos aquí, hermanos, la manera de orar de Nehemías, de la cual nosotros deberíamos aprender mucho, porque tal vez no hemos estado orando bien. Es bueno que hablemos con Dios siempre, pero la palabra misma te enseña cómo lo hagas. Y no estoy hablando de que sea difícil orar, hermanos, porque muchos tienen esa idea, ¿verdad? Es que no sé orar porque no sé hablar, no sé cómo decir las palabras para Dios. Realmente eso no te debe preocupar, porque quien guía tu oración es el Espíritu Santo. Así sea una oración de unas pocas palabras o de muchas palabras, pero que el Espíritu Santo sea quien las guíe, quien las inspire en tu corazón. Él te va a ayudar para que sepas cómo orar. Pero en la palabra de Dios podemos aprender de los grandes hombres y mujeres de Dios la manera en la que oraban, hermanos. Y en este caso vemos a Nehemías acudiendo a las promesas de nuestro Dios. Dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y aquí es donde viene el episodio donde Nehemías está delante del rey Artajerjes, un rey poderosísimo, rey del mundo en ese momento, hermanos. Todo el poder que tenía Artajerjes, el principal rey de Persia, en curso, y estaba él delante del rey. Dios lo había puesto en un lugar importante a Nehemías con un propósito, hermanos. Aquí es donde vemos nosotros que cualquier trabajo que tengas,
negocio, trabajo, escuela, donde sea que estés, todo Dios lo movió para que tú estuvieras ahí. Y si llegas a perder un trabajo, no te preocupes, porque Dios tiene un propósito por el cual hace esas cosas. Y Dios te va a dar un trabajo en donde debas estar, porque Él tiene un propósito. En el caso de Nehemías fue que lo iba a usar para que el rey proveyera todo lo necesario para levantar los muros de Jerusalén. O sea, vean la soberanía de Dios, hermanos, tan palpable, tan visible. ¿Cómo puede pensar una persona, sobre todo un cristiano, que Dios no es real? De hecho, eso para mí creo que ni siquiera debe mencionarse, hermanos. El decir, el enfatizar o el querer convencer a alguien de que Dios sí es verdadero, de que Dios sí existe, de que Dios es real. Porque a fin de cuentas, si tú lo crees, así como Nehemías nunca le estuvo diciendo a nadie, Dios es real, Dios sí existe. No se estuvo desgastando con los ateos ni con nadie de eso. No necesitaba hacer eso. Su vida manifestaba el poderío de nuestro Dios, su soberanía. Y el hecho de que él estuviera como copero del rey era una prueba de ello. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién le dio la gracia para que estuviera delante del rey Artajerjes? El más poderoso de todo el mundo en ese entonces. Dios. Entonces, Dios se encargó de mover a Artajerjes. Obviamente, Artajerjes pues no iba a saber qué hacer si Nehemías no le decía. Pero Dios ya le había dado gracia a Nehemías para que hablara con el rey. Y aquí es donde Nehemías en el capítulo 2, ahorita ya mencionamos, ¿verdad? Lo que sucedió entre Nehemías y el rey. Nehemías habló con el rey. Nehemías estaba triste por lo que le había, por las noticias que le habían llegado. Y el rey se preocupó porque lo vio triste. Le preguntó que por qué estaba su semblante así. Y Nehemías tuvo miedo, se asustó. Precisamente porque al ver un semblante decaído, eso hablaba de que había algún problema con el vino, ¿verdad? Entonces Nehemías inmediatamente le hace una reverencia al rey como debe ser y le dice: viva para siempre el rey. Entonces, otra cosa que quisiera enfatizar, hermanos, que ya lo he mencionado, no entiendo cómo hay predicadores que hablan mal de sus gobernantes y los juzgan, los critican de una forma terrible, ¿verdad? Y lo que hacen es presentarse a sí mismos como íntegros, ¿verdad? Porque no quieren nada de los gobernantes, porque todo se los va a dar Dios. Y entonces acusan el pecado de los gobernantes, ¿verdad? Y les hablan groseramente y los señalan. Y a los predicadores que andan con los gobernantes orando por ellos, así como Nehemías, ¿verdad? También los acusan y les dicen que son doble moral y esas cosas. No entiendo por qué pueden pensar así, hermanos, si en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo se debe tratar a un gobernante, a alguien que está en eminencia. Porque no creo que Artajerjes no tuviera pecado, hermanos. Yo no creo que Artajerjes fuera un santo, que no cometiera idolatría, tal vez que cometiera adulterio. Y no estaba Nehemías diciéndole: eres un adúltero, eres un pecador. No era el propósito que Dios quería. Dios quería que Nehemías hablara con el rey para que toda esa obra de reconstrucción de los muros se llevara a cabo. Y si Nehemías se hubiera portado como esos predicadores, no hubiera pasado nada.
o Dios hubiera hecho las cosas de otra manera, pero no era el plan de Dios. Se debía hacer como Dios quería. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Dios movió a Artajerjes. Nehemías tuvo que hablar también, es otra cosa que podemos aprender de Nehemías. Nehemías oró, pero también obedeció a Dios. Tu fe se manifiesta en la oración, pero también se manifiesta en tus acciones. Entonces, cuando tú oras a Dios y tú le crees a Dios, entonces tú vas y obras la voluntad de Dios. Es algo que se hace de una forma natural, hermanos. Entonces aquí vemos cómo se fue manifestando la mano de Dios, y aquí es donde viene el versículo que leíamos en un principio. Cuando Nehemías le pide cartas, el versículo 7, me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Versículo 8, carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Versículo, más adelante dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, Nehemías cuando escribió esto ya había pasado, hermanos. No lo estaba escribiendo mientras pasaba, sino una vez que lo escribió, ya había ocurrido. Y Nehemías sabía que la mano de Dios se había manifestado. Pero ¿cuál era la clave? Se había manifestado en su vida. Pero ¿cuál era la clave para que la mano de Dios se manifestara en su vida? Lo que ya vimos ahorita. Los pasos que no los vimos enumerados, pero creo que quedan bien claros en nuestra mente, ¿verdad? Presentarte con humildad delante de Dios. Reconocer que pecaste delante de Dios. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo en tu corazón. Y una vez que el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de arrepentimiento en tu corazón, y estoy hablando a los cristianos, estoy hablando a cada uno de nosotros, que también a veces pecamos contra Dios. Una vez que el Espíritu Santo haga esa obra de arrepentimiento en tu corazón, pues no te resistas, no endurezcas tu corazón, escucha la voz del Espíritu Santo y acude al Señor, a su presencia, con humildad para pedirle perdón, sabiendo que puedes entrar, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de su gracia. Y entonces viene la mano del Señor, y me lo concedió el Rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. A veces queremos hacer muchas cosas, hermanos, y como sabemos que son para Dios, pues vamos adelante creyendo que siempre se van a dar las cosas. Y no se dan y decimos, bueno, no era el tiempo de Dios, o bueno, entonces a lo mejor no era la voluntad de Dios. Pudiera ser que sea eso, pero también pudiera ser que no estamos haciendo las cosas bien como a Dios le agrada. Tal vez no hemos confesado nuestros pecados delante de Dios y tenemos contristado al Espíritu Santo. Y por eso no se ha manifestado con poder en tu vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuevamente, acudir con humildad. Es todo lo que el Señor te pide. Es todo lo que el Señor espera de ti. Y cuando ores a Él, cree que Él te está escuchando. Cree que Él ya lo hizo, lo que tú le estás pidiendo. Obviamente tiene que ser algo que esté dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que está dentro de los propósitos de Dios? Es muy sencillo. Lo que tiene que ver con su obra. ¿Estás errante sin saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para tu vida es que le sirvas y que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy fácil. Eso te lo muestra el Espíritu Santo. En la carrera que sea,
si eres estudiante, en el trabajo que sea, obviamente que no sea un trabajo que infrinja las leyes, ni las de Dios, ni ni las leyes de nuestro país. Cualquier trabajo que sea, si lo pones en las manos de Dios, Dios te puede usar ahí. Dios puede manifestar su mano sobre ti, siempre y cuando hagas estas cosas que el Señor te pide. Se humilde delante de Dios, y una vez que te pongas de pie, luego de haberte arrodillado, busca hacer su voluntad. Que esa oración sea genuina. Que esa oración y ese ayuno sean genuinos. Y busques hacer su voluntad. Amar a tus hermanos. Buscar el bien de tus hermanos en Cristo, de tu familia principalmente. Buscar el bien de las personas que te rodean, que no conocen aún la palabra de Dios. Ora por ellos. Manifiesta que quieres cumplir con el propósito de Dios para tu vida, con su voluntad. Y entonces vas a ver la mano del Señor obrando benéficamente sobre ti. Es lo que esperamos todos, hermanos. Es lo que todos queremos. Hermanos, a veces nos quejamos de que, ya con esto termino, a veces nos quejamos de que Dios no está con nosotros. Hermanos, yo he escuchado impíos, gente que no conoce a Cristo y que no quiere nada con Él, decir: Dios me bendice mucho. No sé por qué crean que Dios los bendice, pero dicen que Dios los bendice. Reconocen que el trabajo que tienen, reconocen que Dios se los dio. Reconocen a Dios y no lo conocen. Y nosotros que conocemos a Dios, que tenemos a Cristo, pensamos que Dios no está con nosotros. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Tal vez sea únicamente que no hemos estado haciendo bien las cosas. Aprendamos de este hombre de Dios, Nehemías. Aprendamos de su humildad. Aprendamos también de su diligencia en servir a Dios. Aprendamos de su astucia, de todo lo que hizo anticipándose, pidiendo cartas para que le fuera concedido todo aquello que era necesario para ir a construir los muros de Jerusalén. Dios puede usar grandemente tu vida, solamente debemos seguir los pasos correctos, los pasos que el Señor ya nos marcó aquí en su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por la benéfica mano que has manifestado, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has sido bueno al darnos la oportunidad de ser salvos y también de servirte, Señor, aquí en este lugar en donde estamos congregados. Gracias, Señor bendito, por pan de vida. Gracias por mis hermanos, Señor, a quienes me has permitido la bendición de conocer. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a tener todo lo que tú quieres, Señor, que tengamos, todas esas características que tú has puesto en nosotros, pero que necesitamos, Señor, desarrollar, en las que tenemos que poner atención, Señor, en las que debemos cuidar también, fortalecer en oración, en ayuno, en tu palabra, en tu presencia. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra. Te agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.